Bien, señores, vamos a comenzar la clase. Recording in progress. Bien, en la clase anterior estuvimos estudiando la superposición de señales desplazadas en el tiempo, ¿no? Que vienen a ser las funciones singulares afectadas por el valor de una fuente independiente de voltaje o corriente. Entonces, definimos un procedimiento que nos permitía obtener las relaciones matemáticas en función de dichas funciones singulares. Vimos cómo se construía a partir de la aplicación de cada una de estas relaciones. Entonces, estas funciones singulares muchas veces representaban a las formas de onda de las excitaciones, que podrían ser voltaje o corriente, y se aplicaban en casos particulares, por ejemplo, cuando estas señales no son periódicas. La gráfica que hemos presentado es una señal aperiódica, o sea, no tiene un periodo porque no se repite después de un tiempo determinado. Hemos definido la expresión matemática a partir de la representación gráfica, pero también podríamos trabajar con la representación matemática para encontrar la forma gráfica. La importancia de esta expresión matemática, la suma de funciones, suma algebraica de funciones singulares, nos permite a nosotros aplicar la derivada o la integral. Entonces, si es una excitación de corriente y se aplica sobre un inductor, queremos calcular el voltaje, entonces derivamos esta expresión y la multiplicamos por el valor de la inductancia. O sea, se puede derivar como también se puede integrar. Por ejemplo, si tenemos nosotros esta función, es la derivada de la excitación. Sabemos de que todas las funciones singulares se relacionan entre sí mediante derivadas o integrales. Por ejemplo, la derivada de un escalón es un impulso. La derivada de la integral de una rampa es un escalón y así sucesivamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la derivada de la función. Está compuesta de un escalón de 20 unidades que nace en el origen, se le resta un escalón que nace luego de un segundo y también tiene 20 unidades de magnitud, luego se le resta un impulso de 50 unidades que nace luego de 3 segundos. Y finalmente se le suma un escalón de 15 unidades que nace en t igual a 3 segundos. Entonces son funciones desplazadas. Podría ser que cada una de estas funciones esté representando una forma de excitación también. Si nos olvidamos de que es una derivada y simplemente la definimos como un voltaje VDT aplicado a un circuito eléctrico, entonces tendríamos una fuente escalón, luego de un segundo ingresa al sistema o comienza a operar en el sistema otra fuente de 20 unidades, podría ser voltios, 20 volts. Luego tendríamos una tensión de 50, un impulso de 50, negativo porque con respecto a la señal de referencia tiene sentido polaridad contraria. Y luego tenemos otra fuente que ingresa a partir de 3 segundos. Este impulso solamente trabaja en el periodo 0 negativo y 0 positivo del tiempo t de referencia. Podríamos llamarle T1. T1 igual a T menos 3. O sea, cuando T es igual a 3, T1 es 0. Entonces podemos evaluar el 0 del T1 y el 0 negativo y el 0 positivo. Bien. Esta función, por ejemplo, es la derivada de la relación anterior, dice 20 UDT. Y luego de 20 UDT en un segundo le restamos
otro escalón de 20, lo que hace que la señal sea cero. Esta señal se iría hasta el infinito, pero en 3 segundos aparece un impulso negativo. O sea, tiene polaridad contraria a las señales anteriores, o a la primera señal. Entonces, tengo este impulso de menos 50, y como ese impulso desaparece luego del cero positivo, vamos a tener también un nuevo escalón de 15 de amplitud, ¿no? Que comienza a operar a partir de 3 segundos. Entonces, esta sería la representación gráfica de esa señal. Un aspecto muy importante que ustedes tienen que conocer y dominar es considerar cuándo trabaja una excitación que está o no afectada por una función singular. La función singular está muy bien definida, que participa a partir de cero positivo en adelante, mientras que las funciones singulares impulsionales trabajan a partir de cero negativo y cero positivo, o sea, un intervalo muy corto de tiempo. Quiere decir esto que entre cero negativo y cero positivo, a pesar de que es una discontinuidad infinitesimal, no se tiene una señal alguna. Algunos textos remarcan en considerar de que entre cero negativo y cero positivo se produce una variación lineal de la señal. O sea, es una línea que tiene una pendiente. La pendiente sería la amplitud máxima entre el tiempo cortísimo entre cero negativo y cero positivo. Entonces ellos definen de que en ese espacio de tiempo cero negativo y cero positivo, la señal va creciendo linealmente hasta que en cero positivo alcanza el valor que le corresponde. Pero es mejor trabajar con el otro concepto de que hay una discontinuidad. Porque a nosotros lo que nos interesa es cómo trabaja el elemento almacenador de energía a partir de cero positivo en adelante. Bien, entonces podemos, bueno, acá tenemos la construcción de esta señal. Digamos, el 20 UDT se iría hasta infinito, pero en un segundo le tengo que restar 20 unidades, y al restarle las 20 unidades se elimina el escalón inicial. Si no sumáramos o restáramos alguna otra función singular, entonces esa sería la expresión de la señal, la forma gráfica de la señal. Pero, según el gráfico que tenemos que encontrar, hay un impulso de 50. Es decir, en 3 segundos aparece un impulso negativo. Y luego le sumamos un escalón de 15 de amplitud, 15 unidades, que ya sería hacia infinito. Entonces, esta sería la forma de graficar esta función singular que hemos utilizado y que viene a ser la derivada de la función original, la que trabajamos en la clase anterior, f de t. Bien, miren, lo que estábamos comentando. Voy a pasar de lámina, confirme por favor. Bien. Miren, la representación de fuentes de voltaje con funciones singulares, para t igual 0. Cuando ustedes tengan en un circuito eléctrico una fuente de tensión cuya magnitud está expresada también mediante una función singular, tienen que considerar siempre el comportamiento de esta fuente en el circuito. Porque una cosa es el modelo del circuito y otra es cómo nosotros entendemos o comprendemos la presencia de la fuente en el circuito. ¿Qué cosa es lo que hace y a partir de cuándo? Bien, cuando la función singular se define que trabaja a partir de cero positivo en adelante y es un escalón, quiere decir de que antes no ha trabajado. Como existe siempre una discontinuidad entre cero negativo y cero positivo, entonces podemos considerar de que la señal no está presente en ese intervalo de tiempo. Quiere decir de que en cero negativo y antes de ese cero negativo, la fuente no entregaba tensión. Y si no entregaba tensión, entonces se representa en el circuito eléctrico como un cortocircuito. Entonces, si yo tengo que evaluar un circuito eléctrico, porque me dicen, el circuito ha estado trabajando en estado permanente, ¿no?
antes de que se cierre el interruptor y comience a cambiar de estado. Entonces, como no tenemos un interruptor, tenemos a la función singular. La función singular me está indicando de que esa función o esa excitación se presenta en el circuito a partir de tiempo de referencia que es cero. Pero me dice que el circuito ha estado trabajando antes. Entonces yo tendría que hacer una evaluación en cero negativo. ¿Sí? Hubo corriente en el inductor, hubo corriente, tensión en el capacitor. Si es así, si ha tenido alguna forma de energía de tensión o corriente, entonces se puede definir el nivel de carga de los elementos almacenados de energía en cero negativo. Pero si no trabajamos antes, o sea, recién se está conectando el circuito, la excitación se tiene que considerar que actúa a partir de cero positivo en adelante. Pero si nosotros tenemos esta otra función afectada por la función escalón menos t, tenemos que interpretar que esta fuente está conectada en el circuito, ha trabajado antes del cero negativo, o sea, viene trabajando desde mucho tiempo atrás. Y justo el cero negativo se convierte en cero por la discontinuidad y el cero positivo ya no trabaja. O sea que es un cortocircuito a partir de cero positivo en adelante. Entonces, como pueden apreciar, son casos que presentan comportamientos diferentes. Mientras que la función singular U de t define a la excitación que trabaja a partir de cero positivo en adelante, la excitación EU menos t me está indicando de que la fuente ha estado trabajando y que a partir de cero negativo ya no entrega energía. Entonces, a partir de cero positivo es un cortocircuito. Y antes de cero positivo, o sea, antes de cero negativo, es una fuente de tensión E. El primer caso, en cero negativo es un cortocircuito, no ha trabajado. Y en cero positivo recién comienza a entregar tensión. Esta forma de representar las excitaciones, nosotros tenemos que saberlas utilizar en un sistema eléctrico, sobre todo cuando hay muchas fuentes de tensión y corriente. Entonces, cada una de ellas podría o no estar afectada por la función singular, como vamos a ver. Por ejemplo, este caso. Si yo tuviera una fuente de tensión en el circuito, una fuente de tensión E de 10 volts, por decir, pero no está afectada por una función singular, y estuviera conectada, por ejemplo, en serie con esta otra fuente, vamos a suponer que el circuito es un circuito RL, y que la excitación está compuesta de dos tensiones, o sea, la fuente E escalón y la fuente E simplemente. Las dos están conectadas en serie y están entregando al circuito una tensión. ¿Cómo se interpreta la presencia de estas dos fuentes? ¿Cómo trabajan? Miren, en cero negativo, esta fuente, o antes del cero negativo, esta fuente es cero, no trabaja, es un cortocircuito. Mientras que la otra fuente E, que no está afectada por la función singular, sí ha estado trabajando desde menos infinito y el cero lógicamente deja de trabajar por la discontinuidad. Entonces, como están en serie, la única fuente de alimentación es E, que no tiene función singular. Están en serie, acá hay un cortocircuito y tendríamos solamente la tensión E, que es la que alimenta el circuito eléctrico. Cuando llegamos al tiempo cero positivo, vamos a tener recién la presencia de la primera fuente, porque esta fuente trabaja a partir de cero positivo en adelante, mientras que la fuente independiente, que no tiene función singular, comienza a operar nuevamente. En conclusión, a partir de cero positivo en adelante, yo voy a tener una tensión de 2 veces E, si es que ambas tienen el mismo valor. Supongamos 10 volts y 10 volts. Entonces, a partir de cero positivo, como las dos fuentes están conectadas en serie, vamos a tener la suma, 20 volts. Mientras que en cero negativo,
solamente vamos a tener la fuente independiente E, que no tiene la función singular. Entonces, antes de cero negativo y hasta el cero negativo, la tensión del circuito es solamente el valor de E, 10 volts. No trabaja la otra fuente. Entonces, esa es la interpretación que debemos darle a la presencia de esta fuente, la explicación. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos una función o una excitación tipo impulso? La excitación tipo impulso, como lo hemos definido, solamente trabaja entre cero negativo y cero positivo. Quiere decir entonces de que si es una fuente de tensión, como se muestra ahí, en cero negativo es un cortocircuito. Y en cero positivo también es un cortocircuito. O sea, se modela esta fuente como un cortocircuito, tanto en cero negativo como en cero positivo. Sin embargo, en el intervalo de tiempo cero negativo y cero positivo, sí tenemos una excitación de una tensión E, que quiero tomar, supongo 5 volts. Entonces, si nosotros tuviéramos todas estas fuentes conectadas al circuito y alimentando una red, y vamos a suponer de que todas estas fuentes estén en serie. ¿Y cómo yo podría representar a esta fuente? Mediante funciones singulares podría ser. Si las tres están conectadas en serie y alimentan al circuito, entonces el voltaje VDT del conjunto de las cuatro fuentes, VDT sería igual a el valor de E más EUDT más EU menos T y más EU sub 0 de T. Las cuatro fuentes de tensión que están conectadas en serie, y yo podría decir una fuente VDT que es igual a E más EU de T más EU a la menos T y más EU sub 0 de T, está trabajando con el circuito. Entonces hay que hacer la evaluación. Bueno, como tengo yo cuatro fuentes y dos de ellas trabajan en cero negativo, entonces en cero negativo yo tengo que analizar el circuito en cero negativo. ¿Por qué? Porque estas fuentes han estado trabajando y si han trabajado mucho tiempo, probablemente hayan producido una carga en un inductor o un capacitor. Entonces, para hacer ese análisis de cuál es la corriente y tensión que han recibido, yo tengo que considerar qué excitaciones tenía el circuito. Entonces, para cero negativo, el circuito tenía el voltaje E de la fuente independiente y el voltaje E de la fuente escalón que nació en menos T. O sea, tengo una tensión de 2E. Vamos a suponer que todos sean de 10 volts, 20 volts. Tengo 20 volts aplicado al circuito, mientras que esta fuente, cortocircuito, y el impulso también es otro cortocircuito. Muy bien. Entonces puedo calcular en cero negativo qué corriente circuló por un inductor, qué tensión recibió un capacitor, y esos valores de voltaje y corriente son la carga que va a presentar el elemento almacenador a partir de cero positivo en adelante. Pero tenemos de que hay una fuente impulsional. Entonces tenemos que evaluar entre cero negativo y cero positivo. ¿Qué ocurre entre esos dos valores de tiempo? Bueno, actúa el impulso. Quiere decir que mientras que las otras fuentes son un cortocircuito, entre cero negativo y cero positivo, yo tengo un voltaje E, 10 volts impulsionales. Esos 10 volts impulsionales van a producir una carga instantánea en el inductor y en el capacitor, en cualquiera de ellos. Si es un inductor, se va a producir una carga instantánea si el inductor recibe un voltaje impulsional. Puede ser el mismo de la fuente o puede ser
por un divisor de tensiones que recibe una tensión, pero tiene que ser impulso. Si recibe un voltaje impulsional, se carga inmediatamente el inductor en el periodo cero negativo y cero positivo. Si es un capacitor, esta fuente de tensión impulsional ha sido capaz de producir una corriente impulsional, o sea, ha existido una trayectoria cerrada que permite el paso de la corriente impulsional a través del capacitor. Si es así, entonces el capacitor se carga con un voltaje. Si esta excitación impulsional ha producido carga tanto en el inductor como en el capacitor, esa carga se va a manifestar a partir de cero positivo en adelante. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó con la carga que le produjeron las otras fuentes? Las dos fuentes escalón que trabajaron antes de cero negativo. Muy bien. A partir de cero positivo, la energía almacenada tanto del inductor como del capacitor serían las sumas algebraicas de las tensiones y corrientes que han recibido. Por ejemplo, si el inductor ha recibido una corriente de estas dos fuentes en cero negativo, supongamos que sean 5 amperes. 5 amperes. Esa es su carga que se va a presentar a partir de cero positivo en adelante. O sea, cuando se conecta a la red, el inductor lo primero que hace es presentar 5 amperes como fuente de corriente. Pero, como tenemos que ha existido un impulso, y ese impulso ha sido capaz de repente de producir una carga en el inductor, vamos a que sea de 2 amperes, entonces, si esa corriente que está produciendo el inductor tiene el mismo sentido que la corriente que han producido las otras dos fuentes, entonces se sumarían. 5 más 2, 7 amperes. Si la fuente, por su ubicación en la red y la polaridad que tiene, ha producido una corriente en sentido contrario, entre cero negativo y cero positivo, entonces esa corriente es una carga del inductor que debe tener un signo negativo con relación a la corriente que produjeron estas dos fuentes. Podría ser del mismo sentido, hemos dicho, ¿no? Entonces, en ese caso se restan. Esa resultante de corriente, y lo mismo para la tensión, sería la carga de los elementos almacenadores inductancia y capacitancia, ¿no? A partir de cero positivo en adelante. Ahora, ¿cómo sería el circuito a partir de cero positivo en adelante? O sea, para T mayor o igual que cero. Muy bien. Primero, esta fuente E comienza a trabajar, entrega 10 volts. La otra fuente también continúa trabajando, entrega 10 volts, tengo 20 volts. Esta tercera fuente no trabaja, tengo más que 20 volts. Y el impulso tampoco trabaja, porque solamente lo hace en este intervalo de tiempo. O sea, la nueva tensión que va a recibir el circuito a partir de cero positivo en adelante sería más que de 20 volts. Y estas dos fuentes ya no trabajarían. Y lógicamente podríamos tener un inductor o un capacitor con energía almacenada. ¿Quién ha producido o quiénes han producido la carga en el inductor y el capacitor? Bueno, primero esta fuente que ha estado trabajando, esta otra fuente también, y de repente el impulso. Esta no, porque recién se presenta a partir de cero positivo en adelante. Entonces, cuando ustedes tengan conectadas estas fuentes en el circuito, tienen que hacer ese análisis que estoy desarrollando en este momento. Primero tienen que saber exactamente en qué tiempos trabaja y si ellos contribuyen o no en el almacenamiento de energía de los inductores o capacitores. También saber modelar una fuente de tensión cuando no trabaja es un cortocircuito, ¿correcto? Entonces, si en cero negativo alguna fuente no trabajó, se reemplaza por un cortocircuito. Si a partir de cero positivo alguna fuente ya no trabaja, se reemplaza por un cortocircuito. Por ejemplo, este impulso, una vez que deja de trabajar, se representa por un impulso, por un cortocircuito. En cero negativo no trabaja, cortocircuito. En cero positivo trabajo, valor E, es una fuente E. En cero positivo en adelante no trabaja, es un cortocircuito. Bien, no sé si está clara la explicación, por favor confírmenme todos en el chat. Confirmen, señores.
¿Está clara la explicación, señores? ¿Todos confirman en el chat? Vamos. Bien. Miren, yo insisto mucho en esta explicación porque es muy importante. Circuito que aparece con su fuente de tensión, ustedes tienen que saber modelar. ¿Cómo se modela? Ya les he explicado. Cero negativo es una fuente de tensión si es que es de alguno de estos dos tipos, que no tiene función singular o que trabaja con la función escalón menos t. Cortocircuito o una fuente de tensión. Cuando no trabaja una fuente de tensión, cortocircuito. Cuando trabaja, lógicamente, la representación de la fuente con su magnitud. Bien. ¿Qué pasaría si atendemos las fuentes de corriente? Si tenemos una fuente de corriente, por ejemplo, escalón de una magnitud de 5 amperes o 20 amperes, vamos a poner 20 amperes, entonces cuando está afectada por la función de escalón, nuevamente se produce el efecto que hemos estudiado en la fuente de tensión. La diferencia está en que aquí entregamos corriente. Entonces, si es de 20 amperes, en cero negativo esta fuente no ha trabajado. ¿Cómo se modela? Como un circuito abierto. O sea, es un circuito abierto. En donde se esté conectada es un circuito abierto. Y a partir de cero positivo, recién se siente su presencia. O sea, a partir de cero positivo se modela como una fuente de corriente que entrega 20 amperes y se mantiene constante en el tiempo, porque es una fuente independiente tipo escalón. ¿Qué pasaría si tenemos esta señal de corriente, pero que trabaja con menos T? Bueno, significa esto de que antes del cero negativo, o sea, desde mucho tiempo atrás, ha estado entregando su corriente de 15 amperes, por decir. Y el cero negativo se hace cero y ya no trabaja a partir de cero positivo. O sea que en cero negativo y antes es una fuente de corriente de amplitud, no sé, 7, 10, 15 amperes, depende, ¿no? Mientras que a partir de cero positivo es un circuito abierto nuevamente. O sea, se desactiva la fuente de corriente. Si analizamos el caso de una fuente que no tiene función singular, por ejemplo, yo tengo 12 amperes. 12 amperes están alimentando el circuito. Estos 12 amperes van a estar presentes en la red antes de cero negativo y después de cero positivo. 12 amperes y 12 amperes. Pero entre cero negativo y cero positivo no va a trabajar. O sea, vamos a tener un circuito abierto. Entonces es muy importante que ustedes consideren que en este intervalo de cero negativo y cero positivo se desactiva la fuente independiente, tanto de tensión como de corriente. Pero si tuviéramos un impulso, sí tendríamos que incluir su efecto en el circuito, o sea, su presencia en el circuito debería ser considerada en el intervalo cero negativo y cero positivo. 4 amperes, la fuente de 4 amperes o un pulso de 4 amperes, trabaja entre cero negativo y cero positivo. Antes no, quiere decir que es un circuito abierto para valores menores o igual a cero negativo y circuito abierto para valores igual o menor a o mayor que cero positivo. Estas fuentes lógicamente pueden producir una carga en un inductor y capacitor, pero siempre, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, las cargas que se van a producir en los inductores y capacitores debido a la presencia de un impulso va a depender de la corriente y la tensión que ellas produzcan. O sea que yo aplico un voltaje impulsional y se deriva una corriente impulsional a través de los bornes del capacitor, la carga.
es una carga. Tengo una fuente impulsional de corriente y esta pasa a través de una resistencia y produce un voltaje impulsional. Supongamos que tengo una resistencia en paralelo con un inductor y el conjunto es alimentado por esta fuente de corriente. O sea, los tres elementos están en paralelo: la fuente impulsional, la resistencia y la inductancia. Entonces, entre cero negativo y cero positivo, el inductor es un circuito abierto. Siempre entre cero negativo y cero positivo, el inductor es un circuito abierto y el capacitor un cortocircuito. Estos dos elementos se modelan así en este periodo cortísimo de tiempo. ¿Correcto? Que el cero negativo y cero positivo, como una diferencia infinitesimal lo separa, se asume de que el inductor es un circuito abierto y el capacitor un cortocircuito, o sea, como si estuvieran ellos en cero positivo. Quiere decir entonces de que si yo tengo el inductor en paralelo con una resistencia y en paralelo con una fuente impulsional de corriente, como entre cero negativo y cero positivo el inductor es un circuito abierto, entonces la corriente impulsional solamente tiene un camino a través de la resistencia y va a producir un voltaje impulsional, por supuesto. Supongamos que tengo una corriente de 4 amperes impulsional y una resistencia de 2 ohms, entonces 4 por 2 son 8 volts. ¿Qué tipo de voltaje es? Impulsional, porque la corriente es un impulso. ¿Correcto? Entonces, la inductancia, que es un circuito abierto y que está en paralelo con esa resistencia que tiene un voltaje de 8 volts impulso, se va a cargar. ¿Cuenta? Se carga inmediatamente. O sea, basta con que exista un voltaje impulsional, no el mismo que produzca una fuente de tensión impulsional, sino un voltaje que se produzca por circulación de una corriente impulsional a través de un elemento que refleje una tensión impulsional en el inductor, lo carga. Igual el capacitor, supongamos que tenemos una resistencia en paralelo con una resistencia que está conectada en serie con un capacitor. Circuito R y C. O sea, una rama RC y una rama R en paralelo, y a este conjunto se le está alimentando por una corriente impulsional. Tengo la resistencia en paralelo con una rama RC, o sea, una resistencia con su capacitancia, y a este conjunto le excitamos con una corriente impulsional. Muy bien. ¿Cómo se produciría la carga? Sabemos bien que entre cero negativo y cero positivo, el capacitor se comporta como un circuito cerrado. Entonces, si es un circuito cerrado, este circuito que le estoy explicando simplemente sería resistivo, o sea, esta fuente de corriente impulsional que está alimentando a dos resistencias en paralelo, ya que el capacitor que estaba en serie con una de ellas es un cortocircuito. Quiere decir que esta corriente circulará por estos dos resistores, por supuesto. ¿Cuál será su magnitud? Bueno, por divisor de corrientes. Vamos a suponer que las dos resistencias sean iguales. No interesa qué valor. Bueno, si le aplico 2 volts, perdón, circulará 1 amper por cada uno, están en paralelo. Entonces, 1 amper, cuando circula a través de la resistencia que está en serie con el capacitor, ese amper es un amper impulsional. Y ese amper impulsional, al pasar a través de la capacitancia, le va a producir una carga, un voltaje almacenado, que a partir de cero positivo se va a reflejar en el capacitor. Desaparece ya el impulso como excitación, pero el circuito va a quedar excitado por la energía almacenada del capacitor. O sea, tendríamos un circuito, una resistencia, en paralelo, si queremos enfocarlo así, en paralelo con una resistencia que tiene un capacitor en serie, pero con energía almacenada. Entonces, el capacitor es el único elemento que va a entregar energía y vamos a tener un caso de descarga porque conforme pasa el tiempo, la energía se va a ir disipando en la resistencia. Entonces, estos son los circuitos que cuando tienen fuentes de corriente afectada por fusiones angulares o no, tienen que ser enfocados correctamente.
Por ejemplo, si ustedes, siguiendo el esquema anterior, supongamos de que estas cuatro fuentes de corriente están en paralelo. Vamos a suponer que están en paralelo. No pueden estar en serie, sería absurdo poner dos fuentes de corriente en serie. Están en paralelo las cuatro fuentes de corriente y están alimentando una red eléctrica. Muy bien. Tengo una resistencia con inductancias y capacitancias, qué sé yo. No interesa si es de primero o segundo orden. Ahí están, capacitor, inductor, resistencias. Y estas cuatro fuentes están alimentando este circuito. Entonces, siempre que ustedes tengan elementos almacenadores de energía, es necesario que hagan una evaluación preliminar del circuito, o sea, su marco conceptual. ¿Qué dice la teoría? Bueno, si un elemento ha trabajado en cero negativo, y el cero negativo pues, es una etapa anterior al nuevo estado en el cual voy a hacer la evaluación, yo tengo que considerar la probabilidad de que se haya cargado el inductor y capacitor. Tengo que verificar ello. Entonces, evalúo en cero negativo. Si hay excitaciones presentes en cero negativo, yo estoy obligado a evaluar el circuito para ver si alguna corriente o tensión produjo una carga. Pero no debemos confundirlo con una carga instantánea, porque cuando hablamos nosotros de el cero negativo producto de la excitación de fuentes independientes tipo escalón, significa de que ha estado trabajando desde mucho tiempo atrás y en ese transcurrir del tiempo se ha producido una carga. O sea, el inductor y el capacitor inicialmente tuvieron su condición de circuito abierto y cerrado y después de X tiempo, que es el infinito, o sea, el cero negativo para nosotros, porque vamos a comenzar un nuevo análisis para este nuevo estado. Bueno, ya es un cortocircuito y un circuito abierto, entonces se ha producido una carga. Entonces tenemos que evaluar en cero negativo y cero positivo. Y definir si hay un nivel de carga que se va a manifestar en cero positivo. En este caso particular, si tenemos cuatro excitaciones y una de ellas es un impulso, entonces yo también me veo obligado a hacer el análisis entre cero negativo y cero positivo. Porque ha estado trabajando un impulso y, por lo que ya les he explicado, podría haber producido una carga instantánea en la inductancia y la capacitancia. En otras palabras, cuando hay excitación impulsional, el proceso de carga es instantáneo, es uno con un golpe. Entonces, pero ¿cómo es eso? Es como que ustedes tengan una jarra y un vaso y llenen el vaso de un solo, trate de llenar el vaso de un solo golpe. No, probablemente va a caerse el agua por los costados, pero se llena. Esa es una representación de una analogía del impulso, ¿no? De darle agua de tal manera que se carga instantáneamente. Entonces, cuando hay un impulso de excitación, yo tengo que considerar la probabilidad de carga. En otras palabras, la carga en un inductor y capacitor se puede producir por un proceso, o sea, cuando son excitaciones independientes, no impulsionales, y una carga brusca instantánea cuando es por un impulso. Son las dos formas de que se produzca la carga en un inductor. Un proceso toma un tiempo y se carga, o bruscamente a través de una excitación tipo impulso. Entonces, si yo tengo estos cuatro elementos conectados en paralelo, tengo que analizar en cero negativo. Entonces, en cero negativo, la corriente escalón no va a trabajar. Esta fuente, la primera fuente, no trabaja. Es un circuito abierto. Una fuente menos. Me quedan tres fuentes. Esta otra fuente de la derecha, que es el escalón que trabaja en menos T, sí está trabajando. O sea, se mantiene su modelo como fuente de corriente. Ya tengo una excitación I. Vamos a suponer que sean 5 amperes. La tercera fuente, que es una fuente que no tiene funciones singulares, sí trabajó antes de cero negativo. Por tanto, también tengo que considerarla en la evaluación.
O sea, tengo dos fuentes. Si las dos son del mismo valor, ya 5 amperes y 5 amperes, 10 amperes. O sea, tengo 10 amperes que se están entregando al circuito en cero negativo. Y analizo el circuito resistivo. Por eso, tengan mucho cuidado, señores. Las condiciones en cero negativo y cero positivo se hacen en circuitos resistivos. ¿Por qué? Porque el modelo del inductor es un circuito cerrado o circuito abierto, ¿correcto? O sea, en cero positivo es un circuito abierto. El inductor y el capacitor es un circuito cerrado. En infinito, el inductor es un cortocircuito y el capacitor un circuito abierto. Entonces, la red es una red resistiva. Entonces, cualquier corriente y voltaje que yo quiero calcular es en un circuito resistivo. Entonces, en este caso, las dos fuentes, tanto la de U menos T, el escalón que trabaja en menos T, y la fuente que no está afectada por fluidos singulares, trabajarían en paralelo. Tengo 10 amperes entregándose a la red. Y calculo yo qué corriente o voltaje aparece en bornes de los elementos almacenadores de energía y determino su nivel de carga. Obtengo un valor de carga. El inductor, no sé, de 10 volts, el 10 amperes. El inductor 10 amperes y el capacitor, no sé, unos 15 volts ya. Pero hay una excitación impulsional. Entonces, cuando yo tengo que analizar el efecto de esta función impulsional, las otras fuentes no trabajan. Un circuito abierto, o sea, la única fuente de alimentación a este circuito viene a ser el impulso. Impulso de 20 amperes. Entonces yo tengo que definir si hay carga o no producida por este impulso. Y si produce carga instantánea en la inductancia y la capacitancia de la red, entonces para cero positivo yo tengo que sumar las cargas. La que obtuve en cero negativo y cero positivo. Si es una corriente y las dos corrientes salen positivas, bueno, se suman. Pero si son en sentido contrario, son una negativa y otra positiva, una resta. O sea, la resultante de los valores que obtuve en cero negativo y entre cero negativo y cero positivo serían el valor de la corriente o tensión almacenada que se presenta a partir de cero positivo en adelante. Ahora, en cero positivo, ¿cuál es el circuito que debo utilizar? Bueno, la excitación del escalón se mantiene. La excitación del escalón de menos T no se mantiene, es un circuito abierto. La fuente independiente que no tiene función singular se mantiene y el impulso no trabaja. Quiere decir entonces que yo voy a tener una excitación de, si son 10 amperes, no he dicho 20 amperes. Estas dos fuentes no trabajan. Ahora, es necesario que ustedes ya vayan haciendo conciencia de que cuando se analizan circuitos de primer y segundo orden, o sea, circuitos RL y RC o RLC o circuitos LC, nosotros vamos a tener que solicitarles la variable, el cálculo de la variable para t mayor o igual que 0. ¿Cierto? ¿Sí? Calcular la corriente I de t para t mayor o igual que 0. Quiere decir de que ustedes van a analizar el circuito a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, cuando se tiene que analizar ese circuito, se va a plantear una ecuación diferencial y, lógicamente, necesitan conocer los valores en 0 positivo y en infinito. Se tiene que calcular condiciones iniciales y finales, llamémosles también. Una vez que tenemos esos dos valores, corriente en 0 y corriente en infinito, voltaje en 0, voltaje en infinito, voy a analizar matemáticamente mi ecuación diferencial y encontrar la expresión que define el voltaje o la corriente. Entonces, ustedes cuando tienen que presentar el circuito eléctrico, van a tener que usar un modelo diferente para cada caso. Por ejemplo, el circuito para t mayor o igual que 0. ¿Cuál es el modelo de un circuito para t mayor o igual que 0? Aquel que está representando al inductor y capacitor con su energía almacenada. Ya sabemos cómo se presenta. El capacitor con un valor de tensión en sus bordes y el inductor con una flechita que indica el valor de corriente. Ese es el modelo para t mayor o igual que 0. T mayor o igual que 0. Entonces uno interpreta ese circuito como que hay energía almacenada.
Pero a partir del T mayor o igual que cero, usted tiene que hacer el análisis en cero positivo y en cero negativo. Allí es donde tienen que utilizar las fuentes en cero negativo para calcular la energía almacenada, si es que no se les ha especificado, pero si les ha especificado la energía almacenada, ustedes trabajan a partir de cero positivo en adelante o a partir de cero negativo y cero positivo, si es que hay una función impulsional, ¿no? Hago este comentario para que usted más o menos se vaya acostumbrando ya a los modelos que se van a manejar en circuitos transitorios. Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores. Pregunta. Por favor, confirmen. ¿Están comprendiendo la explicación? Confirmen. Todos en el chat, señores. El chat, señores, confirmen. Si no, para repetir, ¿hay algún tema? Miren, esta parte es muy importante, por eso es que yo estoy insistiendo mucho en ello. Si ustedes comprenden perfectamente el modelamiento de las fuentes de tensión y corriente cuando están o no afectadas por funciones singulares y las evaluaciones que se van a hacer en cero positivo y cero negativo, y no van a tener ningún problema para tratar estos dos temas. ¿Correcto? Eso es muy importante. Pueden dominar muy bien las matemáticas, pero si no tienen bien definidos los valores de la variable cero y el infinito, su ecuación no va a ser correcta, ni van a poder evaluar los tiempos. Ahora es importante de que ustedes se acostumbren a analizar las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, o sea, la solución de estas ecuaciones, evaluándolas en tiempos específicos. Por ejemplo, en 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, etcétera. Es importante. Bien. Dicho esto, vamos a comenzar con el seminario. Vamos a ver. Antes vamos a pasar lista. Arias, Barcayola, Presente, profesor. Carranza, Serna, Presente, Chuquillanqui, profe. Serna, Terna presente. Chuquillanqui, Contreras, Presente, profesor. Cueva, Presente, profe. Espinosa, Guaraca, Presente, profe. Jesús, Lazo, Presente. Escano, Limachi, Presente, profesor. Linares, Presente, profesor. Medina, Presente, profesor. Palomino, Pérez, Quijano,
Presente, profesor. Quispe, Presente. Ramírez, Ramos, Rimarachín, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Seminario, Simón, Tiburcio, Presente, profesor. Torres, bien, Trejo, Trujillo, Turme, Usuriaga, Presente. nuevamente, Arias, Carranza, Chuquillanqui, Espinosa, Jesús, Lescano, Palomino, Pérez, Ramírez, Ramos, Seminario, Simón, Trejo, Trujillo, Tume. Bien. Perfecto. Muy bien, señores. Vamos a desarrollar el siguiente problema. Ahí. Miren. Me piden que defina la primera y segunda derivada en cero positivo. En matemáticas hablamos directamente de la derivada de la corriente, de la función. En este caso, la derivada de la corriente viene a ser la variación en el tiempo. No es ese nombre que se le debe aplicar a la derivada, ¿no? La variación de la corriente en cero positivo. O sea, la corriente está variando permanentemente y quiero justo en cero positivo definir su valor. ¿Qué quiere decir la variación evaluada en cero? Quiere decir que yo tengo que determinar cuál es la pendiente que tiene la forma de onda de la corriente del circuito. O sea, esta corriente que se está produciendo en el circuito RC está creciendo con el tiempo o está decreciendo. Entonces, si la pendiente es positiva, implica que hay un crecimiento. O sea, y si hay un crecimiento de corriente, quiere decir de que hay un proceso de carga. Pero si la pendiente es negativa, significa que la corriente disminuye. Quiere decir de que el capacitor está suministrando energía y cada vez dispone de menos voltaje y lógicamente esto se traduce en menor corriente. Entonces, la variación de la corriente o del voltaje viene a ser la pendiente o la tendencia de la variable. ¿Cuál es su tendencia? ¿Está creciendo o está decreciendo? La segunda derivada es la velocidad con que está creciendo. Crece a su variación es 2 amperes por segundo. 2 amperes por segundo. Pero si yo derivo, voy a encontrar la aceleración, o sea, con qué velocidad se produce este crecimiento. O sea, amperes por segundo al cuadrado, o sea, la aceleración. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. Siempre la segunda derivada, que expresa la aceleración, ¿no?, o la rapidez con que se está produciendo la variable, la variación, la rapidez con que varía, esa es la segunda derivada de la variable, y sus unidades son, si es corriente, amper sobre segundo al cuadrado. Es como metro sobre segundo al cuadrado la aceleración. Mientras que la variación es
amper sobre segundo. Para corriente y para voltaje sería volt sobre segundo o por segundo y volt por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este circuito me piden definir cómo crece la corriente, cómo varía la corriente y cuál es la velocidad de crecimiento. Tengo 3 capacitores. Y estos 3 capacitores, para que no entren ustedes en confusión, yo le he colocado 3 interruptores para que se interprete correctamente de que los 3 van a actuar simultáneamente. Cuando ustedes tengan interruptores, lo primero que tienen que ver es el tiempo en el que ellos van a actuar, el tiempo de referencia. Por ejemplo, T igual 0, T igual 0 y T igual 0. Quiere decir de que los 3 interruptores van a cerrar al mismo tiempo. Los 3 cierran y son conectados a la red. Eso es lo que ustedes primero tienen que tomar en consideración, en cuenta, ¿no? Además, lógicamente, la identificación del interruptor, S1, S2 y S3. Porque en el examen o en la práctica le puedo decir, cierre el interruptor S1 y luego abre el interruptor S2. Entonces tienen que saber identificar ustedes cuáles son los interruptores que están abriendo, que están cerrando. Ya sabemos que el modelo es una flecha indicando el sentido de la actuación del interruptor. O sea, la operación. Este está cerrando. Pero si tuviera sentido opuesto, entonces está abriendo. No vaya a decir, profesor, estaba abierto, o sea, tiene que cerrar de todas maneras. No, este es el símbolo. Este es el símbolo del interruptor. Y quien indica la acción es la flechita. Entonces, va a cerrar. Si tuviera sentido opuesto, repito, va a abrir. En algunos casos, algunos textos, bueno, presentan el interruptor cerrado y la flecha de que va a abrir. En algunos casos, pero generalmente se utiliza esta representación. La flecha indica la acción. Cierra o abre. Punto. Bien, entonces tengo 3 capacitores que van a ser conectados a la red. Cada capacitor tiene diferentes niveles de tensión almacenada y polaridades. ¿Correcto? Entonces va a haber primero va a existir un balance de energía entre ellos y luego se va a uniformizar la polaridad de las tensiones y vamos a tener el efecto de un capacitor equivalente con una energía almacenada. Ya sabemos cómo calcular nosotros esta energía almacenada, lo hemos estudiado hace unos días. Entonces es necesario que por favor revisen bien esa teoría. Tengo 10 volts, 20 volts y 30 volts. Y este conjunto de capacitores entrega una corriente IDT a estas 2 resistencias. Muy bien. De acuerdo al análisis que se puede hacer, el problema se reduce a calcular el circuito equivalente. Yo calculo el circuito equivalente y se solucionó todo, porque luego voy a plantear mis relaciones Volt-Ampere y voy a encontrar la expresión de la corriente o la tensión. Entonces, lo primero es hallar el circuito Thevenin equivalente, no Thevenin equivalente, sino el circuito equivalente, o sea, un capacitor equivalente y, lógicamente, una resistencia equivalente. Ese sería para mí el problema, porque una vez que tengo ese circuito equivalente ya se solucionó todo prácticamente, porque lo demás es operativo. Ustedes podrían tener otro enfoque, pues es necesario de que la fundamentación teórica los ayude a determinar o a identificar cuál es el problema que tienen que solucionar. Bueno, determino mis objetivos generales. Mi objetivo general es calcular la corriente, la primera derivada de corriente, la segunda derivada, o sea, la variable en cero, la variación de la corriente en cero, la velocidad de la variación de la corriente en cero y la corriente en infinito. Por ejemplo, esos podrían ser mis objetivos generales. O sea, las condiciones iniciales y finales. Y mi marco teórico conceptual ya lo hemos explicado.
Primero, la teoría sobre cómo hallar un circuito equivalente de capacitores en paralelo que tienen energía almacenada. ¿Cómo lo modelo? Tiene que revisar muy bien esa teoría. Luego, la utilización de un software de simulación para construir el circuito y verificar si efectivamente ojo, la derivada es creciente o decreciente. Es construir su circuito y simulan y van a tener su respuesta transitoria. Entonces ven ahí, la pendiente crece, o la pendiente decrece porque está cargando o está descargando, ¿no? Bien, y nuestro método, nuestro marco conceptual. O sea, el marco conceptual es muy importante, porque ya en función de la teoría que he estudiado, elaboro mi propia fundamentación. Cuando se habla de conceptual, siempre miren, y eso hay que tomarlo en cuenta desde esta etapa de su formación académica, siempre que se habla de conceptual, está referido a la apreciación que tiene el que está desarrollando el trabajo de investigación o el que está solucionando un problema. Por ejemplo, ¿qué dice? Una apreciación conceptual, la que yo les estoy dando. Para muchos, ¿qué cosa es la derivada? Unos dirán, pues la derivada de la corriente respecto del tiempo es la velocidad de la corriente con respecto al tiempo. Cada uno tendrá su forma de expresar, de entender lo que significa la derivada de I respecto del tiempo, ¿no? Para mí es la variación de la corriente con respecto al tiempo. La segunda derivada, para mí es la velocidad con que está variando la corriente con respecto al tiempo. Este es mi marco conceptual. Yo interpreto así. Otros lo interpretan de otra manera. Pero cualquiera sea la interpretación, no debe alejarse de la base teórica. Tiene que expresar correctamente lo que dice la teoría. Por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, señor, ¿qué cosa es para usted un transformador? Algunos dirán, bueno, para mí un transformador es una máquina eléctrica estática. Para otros puede decir, un transformador es un dispositivo electromagnético que entrega una tensión diferente o igual a la que recibe. Perfecto. Otro podrá decir, bueno, un transformador es un dispositivo que suministra potencia a la misma frecuencia. Perfecto. Pero esa forma de expresar la teoría es el concepto que tiene cada uno de ustedes con respecto a la materia que se está estudiando. Por eso que todo lo que se refiere a marco conceptual se refiere a su propia creatividad frente a la problemática. ¿Se dan cuenta? Entonces pero yo para tener creatividad, yo para pretender tener mi propio marco teórico, mi propia teoría desarrollada, tengo que haber estudiado la teoría, porque si no, ¿de dónde tomo yo las referencias? ¿Se dan cuenta? Por eso cuando yo le digo, vamos a estudiar transitorios o condiciones iniciales, lo primero que hay que hacer es buscar la teoría clásica. Segundo, solucionarios. Y no solamente solucionarios. Cuando yo les hablo de solucionarios, de solución de problemas, ¿no? De solución de aplicaciones del tema de estudio, no me estoy refiriendo a que vayan pues a comprar un solucionario y ver cómo lo hizo fulano de tal. Eso no. Podría servirnos, ¿no? Lo que yo les estoy hablando era un texto, pongo mi texto ahí, cualquier texto, ya. Mis textos, y en todos los textos dice ahí solución de problemas, diseño de un problema, etcétera, etcétera. O sea, en todos tienen ellos ejemplos, ejemplo 6,63, ejemplo tal, simulación tal. O sea, les explican una metodología de cómo solucionar un problema y les dan modelos de problema y soluciones de problemas basados en la teoría que se ha tratado. Eso es lo que tienen que hacer. Muy poco yo veo que leen.
Y eso es un grave error. La lectura, señores, no les estoy hablando pues la lectura con un esparcimiento, es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la lectura con base científica, que es la que nos interesa en este momento. A pesar de que la formación del ingeniero hoy día tiene un enfoque mucho más amplio. Hoy día, el perfil del ingeniero, ¿cuál es? El perfil del ingeniero, primero, tiene que dominar los softwares. Si no se dominan los softwares, señores, pues se tiene que tener habilidad para programar, para simular, ¿cierto? Importante. Tiene que tener una predisposición a aprender idiomas. Si a usted no le gusta el inglés, el alemán, el suizo, el chino, etc., la mejor información está en idioma extranjero. Y no es porque el castellano no sea útil, ¿no? Lo que pasa es que para ciertas teorías, para cierta ciencia, como la de los circuitos eléctricos, la electrónica, las telecomunicaciones, se ha desarrollado en países donde la lengua es inglesa, alemanes, italianos, suizos, ¿no? Entonces hay que aprender esos idiomas. Luego está el liderazgo. Ustedes dirán, liderazgo, pero a mí no me gusta la política. No, señor, el liderazgo tiene que ver con eso. Miren, el liderazgo tiene que ser, viene a ser algo que tiene cierta subjetividad, depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes sin saber, sus colegas, sus amigos de donde viven o de la misma universidad, algunos de ustedes los admiran, ¿no? En silencio. Un imperioso, tiene su forma de ser, o sea, es el liderazgo. Liderazgo es querer ser como otra persona, destaca en algo, ¿no? ¿Me dan cuenta? Entonces, ¿y cómo comenzamos nosotros a desarrollar nuestro liderazgo? Hay un dicho: si quieres ser líder, comienza liderándote tú mismo. Fundamental. Entonces ustedes establezcan su estrategia de desarrollo personal como estudiantes, ¿no? Miren, cómo desarrollar mis problemas, cómo estudiar, cómo practicar en una empresa, cómo desenvolverme en tal o cual lugar. Ese es liderazgo. Y lógicamente la cultura. O sea, la formación del ingeniero hoy día también exige mucho la cultura, ¿no? Un ingeniero que no sabe transmitir sus conocimientos. De nada vale que ustedes sepan mucho, que sean muy inteligentes, si nadie puede aprovechar esos conocimientos para el bienestar, la sociedad. Claro, ustedes cómo hacer que la gente entienda, mejore en base a lo que ustedes pueden enseñar. La cultura es una parte muy importante. Deporte, la música, el arte. Miren, el ingeniero no puede ser rígido, tiene que tener un lado humano para poder comprender la problemática. Antes no se le daba tanta importancia. Antes no, el ingeniero solamente diseña, construye, dirige y se acabó. Hoy día ya no es así, ¿no? Ya ha cambiado mucho. Hoy día se toman los modelos japoneses, asiáticos. Por ejemplo, cuál es el modelo japonés para trabajar? Yo lo he aplicado cuando trabajaba. Una sección tiene un problema, le falta tiempo para terminar un trabajo, y viene otra sección y comienza otra sección con un grupo de trabajadores y viene a apoyar. Allá ya no hay mucho trabajo, que venga la gente. O sea, así hacen. Uno va a trabajar con el otro, o sea, se apoyan mutuamente, eso crecen. Pues el lado humano es importante.
Y para desarrollar los humanos, usted tiene que desarrollar sus habilidades blandas. Tiene que desarrollar sus habilidades blandas. A veces ustedes me hacen reclamos por los exámenes, ¿no? Y yo en el escrito encuentro yo, refleja mucho la personalidad. Algunos, por favor, revísenme esto, señor ingeniero, y muchas gracias por su atención. En cambio, algunos otros no dicen eso, ¿no? Yo he resuelto bien, se han equivocado. Así, pues perfecto, es comunicar. Les digo esto porque cuando comiencen a trabajar van a tener que ustedes lidiar con gente que tiene que ustedes escucharlas, o ustedes van a dirigirlos. Y la mejor forma de dirigir es haciéndolo a través de el respeto y la admiración. Cualquiera puede trabajar con ustedes y sabe de que ustedes son buenos profesionales, conocen, tratan bien a la gente. No por miedo. Antes era así, por miedo. Malo. Estamos en una época muy diferente. Bien, entonces, señores, ya sabemos lo que es el marco conceptual, ¿no? Y que ustedes ya deben comenzar a establecer su propia metodología de desarrollo. Están en el cuarto, quinto ciclo, ya ustedes deben tener, cada uno de ustedes, un enfoque, cómo resolver problemas, cómo estudiar, cómo administrar su tiempo, desde ahorita. En este caso, por eso que yo le estoy estructurando esta solución de problemas, porque quiero que ustedes se acostumbren a una metodología. No trabajen así improvisadamente, a ver qué sale, etcétera, etcétera. No. Ya menos mal que yo estoy viendo resultados ya en sus exámenes, lo están desarrollando en su práctica, lo están desarrollando muy bien. Algunos no tienen muy buena nota, pero se nota de que son ordenados ahí, siguen una secuencia, me plantean algunas ecuaciones ahí. Eso está muy bien, así tiene que ser. Y eso depende de cada uno de ustedes. Entonces, el método que se va a desarrollar en la solución de problemas siempre tiene que primar el marco conceptual, ¿no? Y ustedes no hagan nada si es que no tienen un procedimiento. En la empresa hay un dicho, dice, si no sabes parar la máquina, no la enciendas. ¿Se dan cuenta? No prendas una máquina si no la sabes parar. Pero no le prendes y dices, ¿qué pasó? No. Primero, antes de prender, tienes que leer las instrucciones, ver cómo se apaga, cómo se utiliza y recién actuar. O sea, hay que seguir un procedimiento, tener un método, tener una secuencia de pasos. Acostúmbrense a ello como profesionales e ingenieros que van a hacer. Muy bien, evaluamos las condiciones en T igual 0, mayor o igual que 0 positivo, evaluamos en 0, definimos corrientes, tensiones y comprobamos, etcétera, etcétera. Una vez que hemos definido todo esto, pasamos al desarrollo y cálculo. Miren, vamos a calcular las derivadas y la condición en 0 y en infinito. Cuando queremos calcular estas variables, nosotros tenemos que hacer un análisis preliminar. Miren, ya sabemos de que vamos a encontrar una capacitancia equivalente con su tensión equivalente almacenada. A primera vista, yo observo que predominan tensiones con polaridad negativa en el nudo superior. Entonces, probablemente la tensión equivalente podría tener polaridad negativa también en el nudo superior. Probablemente. Entonces, yo inicialmente puedo decir, mi tensión almacenada tiene polaridad positiva en el nudo superior pero negativa en el nudo superior y positiva en el inferior. Sí, cuando hago mis cálculos, etcétera, resulta con polaridad contraria, entonces simplemente invierto la polaridad. No se hagan problemas, ya he dicho, porque ustedes son los que están solucionando este problema y están planteando sus condiciones y están eligiendo sus variables y están definiendo sus propias polaridades, ¿no? Bien, una vez que hacen ello, se tiene que hacer el siguiente análisis, siempre. Ustedes tienen que plantear ecuaciones en el dominio del tiempo para t mayor o igual que 0. O sea, ¿qué ocurriría en el circuito en todo instante? Bueno, en todo instante la corriente, la suma de voltajes, por ejemplo, es igual a 0. O sea, 12 por I más el voltaje de la capacitancia, todo es igual a 0. Esa es mi expresión para t mayor o igual que 0, en todo instante. ¿Correcto?
A partir de esa expresión, yo digo, si ahí, en esa expresión está la derivada de la corriente, por ejemplo, ya no tengo más que hacer, simplemente digo, evaluamos en cero. Derivada de corriente en cero, voltaje del capacitor en cero, todo igual a cero, despejo y obtengo yo mi derivada en cero. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hay que buscar es una expresión en el dominio del tiempo, que se conoce como la expresión para t mayor o igual que cero, o equivale a decir en todo instante, que me permita después hacer la evaluación en cero. Cuando yo hago la evaluación en cero, positivo, todas las variables son evaluadas en ese cero. El voltaje en cero, la corriente en cero, la derivada de corriente en cero, la segunda derivada de corriente en cero. ¿Se dan cuenta? Se reemplazan valores. Necesito conocer el voltaje en cero. Entonces hago mi análisis. En t igual a cero positivo, ¿cuál es el circuito? Este de aquí. Bueno, ¿cuál es el voltaje que quiero saber en cero? Tal. Lo calculo y ya tengo el primer valor. ¿Qué más me piden? Me piden la corriente en cero. De nuevo, en el mismo circuito, ¿cuál es la corriente? De repente no hay corriente. Mi corriente es cero. Una vez que hago esas evaluaciones, ya voy a la ecuación que está siendo evaluada en instante cero, reemplazo valores y despejo la variable que me solicitan. Ese es el procedimiento y la forma de analizar el circuito. ¿Correcto? Entonces, siempre hay que comenzar de plantear una ecuación para todo instante y luego evaluarla en el instante cero positivo. Bien. Dicho esto, calculamos la capacitancia equivalente para t mayor que cero. Por teoría, sabemos de que este conjunto de capacitores que tiene una energía almacenada que podríamos considerar que es cero negativo, en cero positivo no va a cambiar, se va a mantener. Entonces la capacitancia equivalente yo la puedo calcular por las condiciones de cero negativo, que es el circuito que estoy presentando en la imagen. Y podemos buscar esta capacitancia equivalente, ¿no? Sea un interruptor que va a cerrar en cero y que va a tener una capacitancia equivalente y una tensión almacenada equivalente. La capacitancia equivalente ya sabemos hallarla, 5 farads. El voltaje, utilizamos nuestra expresión que ya hemos estudiado. La tensión es igual a la capacitancia 1 por su tensión. Como yo estoy considerando, lo que le dije inicialmente, que la polaridad negativa es la que va a predominar y que se encuentra en el nudo superior, entonces todas las tensiones que tienen polaridad contraria serían negativas. Ese es el caso del primer capacitor. Entonces tengo 1 por menos 10, más 1 por más 20, y más 3 por más 30, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, hubiera considerado al contrario, o sea, digo, no, en el nudo superior es más y en el nudo inferior menos. Bueno, siguiendo la lógica, ¿no? La lógica no, sino la costumbre, porque siempre positivo hacia arriba y negativo abajo, generalmente en las láminas, en los circuitos. Bueno, también podría hacer ese análisis. Vamos a suponer que yo considere de que en el nudo superior es positivo y en el inferior negativo. Bajo ese criterio, tendríamos 1 por 10, 1 por menos 20 y 3 por menos 30. Vamos a tener como resultado que el voltaje es menos 20 volts, negativo. Quiere decir que yo tengo dos opciones. Una, trabajo con la tensión menos 20 y esta polaridad, que es poco recomendable. Porque incluir signos negativos después al arrastrar ese signo negativo me puede incurre en errores. Menos por menos da más, más por menos da menos. No, mejor cambiarlo a signo positivo. Listo. Y la otra opción es, lógicamente, cambiar la polaridad. Ustedes deben tener la libertad de hacer eso y sentirse seguros, porque ustedes son los que están solucionando el problema. Yo cuando reviso la solución, veo, ¿no? Ya él ha considerado más arriba, menos abajo. Ya, pues. O sea, ustedes están planteando eso. Inclusive yo siempre les explico, por favor suman voltajes en sentido horario y algunos suman en sentido antihorario.
Bueno, pues no, está sumando en sentido antihorario, no hay problema, ¿no? Yo sigo el procedimiento que ustedes están planteando. Esa es su creación. Y llegan a lo mismo, ¿no? A ver, calculo, sí, llegan a lo mismo. Pero hay un signo menos por ahí que después les crea problemas muchas veces, ¿no? Entonces, depende de qué tan seguros se encuentren ustedes de seguir un procedimiento. La resistencia equivalente también la hallamos, es algo simple, 4 ohms. Y esto quiere decir que el circuito equivalente para T mayor o igual que 0, miren, para T mayor o igual que 0, yo modelo el circuito como se muestra. Una resistencia de 4 ohms, una capacitancia de 5 farads con energía almacenada de 20 volts. ¿Se dan cuenta? Y, lógicamente, la corriente I sub C que me están solicitando, ya le llamo I sub C porque el capacitor es el único que puede suministrar energía, y el voltaje V sub C que estoy planteando, V sub C. ¿Correcto? Tengo dos variables aquí. Ahora bien, este circuito, ustedes dirán, profesor, pero el voltaje debería ser negativo. Podría ser, pero yo lo planteo así, y después me va a salir con signo negativo si es que me he equivocado, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, V sub C, ahí está. Esa es mi polaridad. Y la corriente I sub C está circulando en este sentido. También podría haberle solicitado el voltaje V sub C inferior positivo y negativo en el superior, también. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que cuando ustedes solucionan un circuito, ¿no?, podría ser que las variables que le están solicitando no sigan una lógica. Por ejemplo, con este circuito, ¿sigue una lógica? No sigue una lógica. La tensión, sobre todo. La corriente sí. Tengo energía almacenada. ¿Qué ocurre en este circuito? Como el capacitor tiene energía almacenada, entonces el capacitor, por la polaridad de su tensión almacenada, está entregando corriente hacia la resistencia. Y esta corriente va a tener una caída de tensión, va a producir una caída de tensión más menos. Entonces, yo podría haberles puesto mejor V sub R más menos. Pero como quiero complicarles la vida, les estoy solicitando esta tensión con esta polaridad. Entonces ustedes no deben dejarse impresionar por ello. Bueno, el profesor me pide eso, pero yo voy a calcular el circuito. A ver, ¿qué ocurre en el circuito? En otras palabras, ustedes tienen que solucionar el circuito y ver qué está ocurriendo. ¿Qué corriente se presenta? ¿Qué caída de tensión se presenta? Y una vez que tienen la solución, comparar. A ver, la corriente me sale 2 amperes. ¿Y esa corriente tiene el mismo sentido de la corriente que me está solicitando el examen? Sí, entonces la corriente es tal amperes, tantos amperes. El voltaje, me dice, el voltaje de sub C, con esta polaridad, pero en realidad de repente el voltaje tiene polaridad contraria. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, yo tengo que decir, V sub C es igual a menos el voltaje que yo he calculado, porque yo estoy calculando las variables siguiendo la lógica que me presenta el comportamiento del circuito. Y una vez que lo he solucionado, yo voy a dar respuesta a lo que me están pidiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el voltaje V sub C es negativo. La corriente I sub C es positiva. Porque de repente yo podría haberle solicitado la corriente I sub C que va desde el nudo superior hacia el inferior, en este otro sentido. Entonces, si comienzan a calcular desde el principio, tienen que dominar muy bien este tema. Lo mejor es, voy a ver qué ocurre en el circuito bajo estas condiciones. Calculan y luego hacen la comparación para dar respuesta a la pregunta. Bien, entonces en este circuito, la corriente I sub C, por ejemplo, la corriente I sub C es igual a C derivada de voltaje respecto de tiempo. Y ustedes dirán, corriente igual a C derivada de voltaje respecto de tiempo.
esta expresión es la que me está dando respuesta a esta polaridad de tensión, porque nosotros hemos definido bien lo siguiente. Hemos dicho, una corriente I sub C produce una caída de tensión en un capacitor más en el número superior y menos en el inferior. Por eso es que yo estoy considerando B sub C de T. ¿Correcto? Entonces, para esta representación, para este modelo, cuando la corriente ingresa por un borne y el voltaje que se produce es positivo por donde ingresa la corriente, esta expresión es la que define a la corriente. Tened mucho cuidado, porque si yo hubiera puesto menos, más, implicaría de que esta corriente tiene que ser negativa acá. Porque el modelo está bien definido. Dice, un capacitor ingresa a la corriente, produce una caída más por donde ingresa y menos por donde sale. Para esa caída de tensión y esa corriente que está circulando, la expresión que la define es I sub C igual a C derivada de voltaje respecto de tiempo. Tened mucho cuidado. Quiere decir entonces que si yo despejo el voltaje del capacitor, este va a ser igual a la corriente sobre la capacitancia. Yo podría evaluar esta expresión ya en cero ahí, pero necesito conocer cuál es la corriente en cero positivo. Pero no me está solicitando la derivada del voltaje, me está solicitando la derivada de la corriente. Entonces no me sirve de mucho hacer esa evaluación en este momento. Vamos a ver si más adelante es útil. Bien, ya tengo una expresión. Lo que quiero decir con esto que les he comentado es de que los modelos de los circuitos que hemos utilizado y sus ecuaciones tienen que ser respetadas. Sobre todo para estos casos donde vamos a calcular las derivadas. Entonces, ¿qué más podemos decir? En la resistencia, ¿qué ocurre? En la resistencia, la caída de tensión es 4I sub C, pero con polaridad contraria a la polaridad del capacitor. ¿Cierto? Sí. Entonces tengo menos 4I sub C de T es igual al voltaje en capacitor. Muy bien. Esto, entonces, me permite derivar. Cuando ustedes tengan una expresión en el dominio del tiempo, pueden realizar en ella diferentes operaciones hasta llegar a la expresión que les permita hacer la evaluación de la variable que nos están solicitando. Por ejemplo, yo quiero calcular derivada de corriente respecto de tiempo. Y la derivada de la corriente es igual a la corriente del capacitor. Entonces, esta expresión yo la puedo derivar. Derivo esa expresión en el dominio del tiempo. O sea, tengo la derivada de la corriente y la derivada del voltaje, y ahí está. Un cuarto derivada de voltaje igual a derivada de corriente respecto de tiempo. Esa es mi expresión para la variación de la corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes trabajen con este tipo de problemas, tienen que comenzar a relacionar variables y comenzar a derivar. Bien, tengo mi derivada de la corriente y con eso tendría la expresión número 2. ¿Me ayuda mucho? Sí me ayuda. ¿Por qué? Miren, yo podría hacer lo siguiente en esta expresión. La derivada de la corriente respecto al tiempo es a menos 0,25 derivada del voltaje. Pero la derivada del voltaje es igual a la corriente sobre la capacitancia. O sea, ya desaparece la derivada y queda la corriente sobre la capacitancia. O sea que si yo evalúo en cero positivo esta expresión, tendría la corriente 0 sobre C, valores conocidos, y la derivada de la corriente en 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas relaciones ya me están ayudando a mí a encontrar una en la que, evaluándola en 0, ya puedo llegar a la respuesta. Señores, ya me está ganando la hora. Bueno, el día, ya después del examen parcial, después del examen parcial continuamos con este seminario. ¿Les parece, señores? Ya tengo 20 para las 2 y no voy a terminar a tiempo el problema. Bien. Bien, ¿alguna pregunta, señores? No se olviden que el examen parcial es el próximo día, viernes, a las 10 de la mañana.
favor estudien hasta OPAM, ideal o real. Hoy día solamente he tomado OPAM ideal. En el examen de repente viene un OPAM real. Estudien, por favor. Veo que mantienen su nivel, algunos se han mantenido en nota probatoria, otros han bajado un poquito, pero estamos ahí en la mitad del curso. Estudien, señores, sigan estudiando, y el examen parcial, por favor, esfuércense porque es una nota muy importante. Bien, entonces, con esto ya vamos a dar por concluida la clase y nos estamos conectando la próxima semana en el examen parcial. Por favor, estudien mucho y cuídense también. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, profe.